repaso, porque sobre todo que esta parte es nueva, porque ustedes antes no resolvían el problema de esta manera. Y así que me interesaría, porque a partir de la página 8, yo lo que estoy viendo es cuando se aplican las condiciones de contorno. Entonces se resucita el R, que es el término, algo que es la suma de los términos remanentes que vienen del contorno. Pero bueno, yo quisiera resucitar un poco el planteado de residuos y nuevamente hablar de KLM y de FL para saber de dónde viene ese R. Y entonces voy a volver ahí a la página 8 y vamos a aplicar las condiciones de contorno. Esto va a responder a tu pregunta, Sabrina, y a los demás les va a servir de repaso. Y sobre todo que quiero que diferencien bien lo que es trabajar con elementos finitos y lo que es trabajar con residuos ponderados como trabajaron hasta la semana pasada. ¿Sí? La existencia o no de ese R depende si trabajan de una manera o de otra. Este R, que incluye los términos remanentes, tiene sentido cuando ustedes trabajan con elementos finitos. Si ustedes trabajan con residuos ponderados, como lo hicieron hasta la semana pasada, ese R no va a existir, porque esos términos del R van a estar incluidos en K y en F. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a resucitar el planteo de residuos de esto y vamos a ver cómo está acá, que ya esto está orientado a los elementos finitos prácticamente, y solamente que todavía no trabajamos en forma local, pero ya casi es elemento finito. Les voy a mostrar cómo está hecho acá y cómo lo hubiésemos hecho hasta la semana pasada con residuos ponderados, para que entiendan la diferencia. Eso quiero que quede claro. Así que ya estoy sacando una fotito y después vuelvo a la página que dice Sabrina. Y ahí retomamos el R, que incluye los términos remanentes, y cómo después nosotros aplicamos las condiciones de contorno y ese R lo aplicamos en el sistema que se ha armado, y eso define la resolución del sistema, ¿no? Bien. Con respecto a las funciones de forma que estuvimos viendo en la clase pasada, que no son iguales en todas las partes del dominio, sino que en cada parte se definen de una manera distinta. ¿Tienen alguna duda con eso? Mientras voy sacando la fotito acá. Buenísimo. Bueno, estoy sacando la foto acá. Y quisiera aclararles esto, para que, ya que estamos justo en el final de residuos ponderados y arrancamos con elementos finitos, es una buena oportunidad para que vean bien la diferencia. Así que ya les comparto. Y vuelvo a la página que dijo Sabrina, porque van a ver ahora el R y ese R lo vamos a resucitar después en valores. Inclusive hay una diferencia en la forma en que nombramos el F y los otros en la práctica, cómo se expresa después en la teoría, así que eso también se los quiero aclarar. Bueno, voy a compartir. Bueno, fíjense, ahí yo lo que hice fue copiar el planteado de residuos después de debilitar, después de que uno aplica la forma de lo que obtiene finalmente es esta expresión que tengo acá, ¿sí? La página, fíjense acá, se arrancó con el planteo de residuos. No sé ¿Sí? si se
yo, pero no veo la pantalla. Ah, ¿no se ve? Ahora A ver, sí, capaz que es pues, mi internet igual. y a No lo sé si mejor ahora. porque justo recién lo había abierto y por ahí demora Ah, un poquito. ¿Ahora sí se ve? sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, entonces les decía, después de hacer el planteo de residuos, aplicaron la forma débil y finalmente llegan a esta expresión que tenemos acá. Y a partir de esa expresión voy a trabajar. Pero además tengo que tener presente esto, ¿sí? Yo para poder cancelar esos términos, tuve que hacer que WL rayita sea igual a WL en X igual a 0. Y eso lo tengo que aplicar a todo el ejercicio. O sea que además de esto, tengo que acordarme que WL rayita, WL rayita, acá por si no lo no. Bueno, cuando debilite, para poder cancelar esos términos, tuve que asumir que WL rayita tiene que ser igual a WL. ¿Sí? Acá cuando cancelo, en X igual a 0. Y eso lo usé para cancelar, pero después lo tengo que usar en todo el ejercicio. Entonces lo guardo ahí para resucitarlo cuando sea necesario. O sea, cuando aparezca esta WL rayita en X igual a 0. Entonces después habrá que reemplazar por lo que corresponde. Bueno, esto lo guardo ahí como una hojita y lo resucito cuando sea el momento. Bueno, esto es lo que quedó del planteo de residuos después de debilitar y de cancelar. Si uno hubiese trabajado con residuos ponderados, vamos a ver cómo sería. Para que vean la diferencia. Un segundo que ya se está. No sé qué está haciendo la máquina que está tan lenta. Ahí. Entonces, si trabajamos con residuos ponderados, es lo que ustedes hicieron hasta la semana pasada, ¿sí? Esto es lo que hicieron ustedes en semana 1 para que se ubiquen hasta la semana 3. Eso fue lo que hicieron, residuos ponderados, todavía no estaban elementos finitos. Si ustedes trabajan con residuos ponderados, entonces van a decir, bueno, tengo que armar acá sistema K por F igual a K por A más F igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a agrupar primero todos esos términos que multiplican a la U, que tienen incluida la U sombrerito. Lo voy a poner a este que está acá, este que está acá. Y no me importa si vienen del contorno o si vienen del... No me importa si vienen del contorno o si vienen del dominio. ¿Sí? Pero todos esos términos que tienen incluida la U sombrerito son los que van a integrar lo que es el K por A, que en este caso es K por U. Acuérdense que acá los coeficientes ya se llaman igual que la función solución. Bueno, entonces tendría esto por este lado. Este sería el F. Este sería lo que daría el K por A. Y me quedarían esos términos que vienen del contorno. Solamente los cambié de lugar. Es lo mismo, pero los cambié de lugar. Entonces acá, en esta parte, es de estos dos primeros términos, el que sacaría lo que es el K por U, en este caso, ¿no? Entonces, esto que tengo acá, si yo estuviese hasta la semana pasada, utilizaría estos dos términos
y diría, bueno, esto es lo que acá voy a obtener el K por A que necesito. Entonces esto en realidad yo lo que digo es, bueno, esto sería la sumatoria desde M igual a 1 hasta M mayúscula de los AM, y en este caso estaré multiplicando A, menos la integral entre 0 y 1 de la derivada de WL con respecto de X por la derivada de WM con respecto de X. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso la U aproximada es igual a la sumatoria. Voy a cambiar el nombre de los coeficientes, le voy a poner U para que... Bueno, si es residuos ponderados. Vamos a dejarlo acá porque es residuos ponderados. Bueno, entonces esto, si es residuos ponderados, esta es la aproximación que estamos usando. ¿Sí? Un poquito más abajo. Estamos trabajando con residuos ponderados. Bueno, la aproximación va a ser la misma, nada más que acá le puse los coeficientes A para que les sea más familiar. Bien, entonces, por un lado tenemos esto con esa aproximación, y por otro lado nos va a quedar en este caso WL por la derivada de, de WM con respecto de X. A ver, ¿está bien acá? Sí. Sí. Lo que pasa es que acá ya estamos trabajando con las funciones de forma directamente. Entonces, con aquella aproximación tendría que ser N acá. PCNM, y acá es la derivada de M. Bueno, todo esto evaluado en X igual a 1. Bien, eso sería lo que es el K por A. Después, los demás términos vendrían como siguen. Y acá tendríamos lo que es el F. ¿Sí? Entonces, bueno, esto seguiría tal cual acá. Y acá tendríamos lo que es el F. Acuérdense que este término en realidad no lo incluyo porque yo sé que esta diferencia es 0 porque la condición Dirichlet debe cumplirse. Entonces esto lo que hacemos es trabajarlo de tal manera de que esto sea después el F por el que vamos a trabajar. Entonces acá... Profe, Sí. ahí no tendremos que reemplazar directamente WL rayita por Exactamente. WL. Sí. Quizás esté haciendo demasiados pasos, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá nos queda esto, es WL por 1 menos X al cuadrado, que sería el P, diferencial X, y acá vendría WL, en realidad WL rayita, para cuando X es igual a 0, en realidad es WL, ¿sí? Entonces ahora lo reemplazo. Y me queda menos WL evaluado en X igual a 0, multiplicado por 5 doceavos. Más este término que, bueno, que esto es 0, ¿no? Por eso no lo incluyo en ningún lado.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro esto, esta parte del sistema es lo que nosotros conocemos como K por A. En residuos ponderados, ¿no? Y todo esto que tengo acá es lo que en residuos ponderados sería después el F. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con Galerkin, ya sabemos que si trabajamos con Galerkin, esa WL en realidad es una función de forma. Entonces, donde estaba WL, en realidad va a ser la función de forma NL. ¿Sí? De manera que mirando esta expresión, si estamos en residuos ponderados, vuelvo a resaltar, y uno quiere expresar KLM, entonces cada elemento KLM será esto que tengo acá arriba, ¿sí? Será esta misma expresión, la voy a copiar de nuevo en el azul, será menos la integral entre 0 y 1 de la derivada de NL con respecto de X por la derivada de NM con respecto de X, más NL por la derivada de NM con respecto de X. Y todo esto evaluado en 1, ¿sí? En realidad esto es WL, sería todo esto evaluado en 1. Todo esto evaluado en 1. Bien. Y si uno mira lo que es el FL, dice, bueno, FL será en este caso la integral entre 0 y 1 de NL por la función P, que en este caso es 1 menos X al cuadrado, diferencial X, menos WL en 0, en este caso, y esto por 5, 12, puse 16 y son 12. 5 doceavos. Eso por 5 doceavos. ¿No? Bueno, entonces si uno mira, si trabaja con residuos ponderados, uno haría esto, ¿sí? Y acá, fíjense que este término proviene del dominio, y este proviene del contorno. Este proviene del dominio y este proviene del contorno. Pero no nos importa, van todos mezclados a KLM y FL, y así resolvemos el sistema completo. Independientemente de todo esto, nosotros después tomamos este término de Dirichlet y lo trabajamos para despejar de acá lo que podamos, digamos. En residuos ponderados podría ser una incógnita en función de la otra, podemos obtener el valor directamente de una incógnita, podríamos no haber obtenido nada, porque si las dos funciones de forma nos dan 0, entonces no nos dice nada esto. Bueno, la información que obtengamos de este término es lo que después nosotros aplicamos al sistema final y usualmente reduce el sistema, ¿no? Bien, eso es aparte y eso se hace acá y se hace también con elementos finitos, el trabajo del término Dirichlet, ¿no? El análisis y volcar ese análisis en el resultado final del planteo de residuos. Eso es independiente de que si es elementos finitos o si es residuos ponderados. Pero si es residuos ponderados, fíjense lo que va a pasar. Así termina KLM y se termina FL. Ahora, si yo estoy trabajando con elementos finitos, estos dos no pueden quedar así, porque no podemos tener mezcla de lo que viene del dominio y lo que viene del contorno. Entonces, si fuese elementos finitos, como es desde esta semana 4 en adelante,
entonces esta situación cambia. Yo no puedo tener esto así. En realidad, para aproximar, voy a aproximar de la misma manera de siempre, pero acá fíjense que cambiamos el nombre de los coeficientes. Entonces voy a trabajar con una U aproximada, que va a ser igual a la sumatoria de M, que va de 1 hasta M, mayúscula. Y acá los coeficientes se van a llamar igual que la función solución, son los UM por las funciones de forma NM. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque en esos nodos que nosotros ubicamos dentro del dominio, el valor de esta función aproximada es exacta, coincide con exacta. Por eso le ponen este nombre. Bueno, entonces usamos esta aproximación, el planteo va a ser exactamente el mismo, si vamos a llegar a esta misma expresión, vamos a hacer lo mismo que acá, hasta acá al menos, no, hasta acá, este planteo que tenemos acá se va a trabajar distinto. Tenemos esta expresión y haríamos lo mismo, ¿no? Pero lo que ocurre es que uno va a ser, en este caso, K por A solamente vamos a incluir en lo que es K por A solamente los términos que vienen del dominio. Los del contorno no los vamos a incluir. Quiere decir que este sistema que nosotros armamos K por A más F igual a 0, bueno, según la nomenclatura de la práctica, lo que nosotros vamos a utilizar para ese sistema es solamente lo que viene del dominio. De manera que estos términos no se van a incluir en esto, o sea, sí van a participar, pero no van a participar en el armado de KLM y FL. O sea que este término que viene del contorno no va a participar en lo que es KLM y FL, tampoco, y tampoco. ¿Sí? Estos no van a formar KLM ni FL. Estos en realidad después van a ir a una suma de términos remanentes que se va a llamar R. ¿Sí? Estos componen el R. Pero no van a participar de todo esto como hacíamos antes con elementos finitos que incluíamos todo. Entonces, si hago todo el desarrollo acá, tendré de la primera parte, esta integral que viene en dominio, bueno, esto será igual a la sumatoria de los m que van de 1 hasta m. Acá los coeficientes se llaman UM, la idea es la misma, pero cambia el nombre nada más. Y esto estaría multiplicando a la integral que va desde 0 hasta 1 de la derivada de WL con respecto de X por la derivada de WM. No, en este caso ya es directamente NM por la derivada de NM con respecto de X con diferencial X eso con esta primera parte. Todo esto en realidad tenemos introduciéndose en esto. Después con respecto a esto que tenemos acá, bueno, esto va a ser lo que después vamos a llamar el F. O sea que esto va a estar acá, será más la integral entre 0 y 1 de WL por 1 menos X al cuadrado, que sería el P, diferencial X. Más esos tres términos que vienen del contorno y que llamamos R, por remanentes. Son los que sobraron, digamos. Bueno, entonces es lo mismo, si ustedes se fijan esta expresión, es lo mismo que esta, nada más que acá, los términos estos, en lugar de ponerlos acá, bueno, los puse en el R. ¿Sí? Bien, entonces ahora estos se sacan afuera, ¿por qué? Porque necesitamos que KLM y FL
se comporte igual en todo el dominio particionar, vamos a hacer como una especie de moldecito en cada parte del dominio, y después en todo el dominio aplicamos el mismo molde, porque va a pasar lo mismo, ya lo van a ver más adelante. Si incluyeran algunos términos que vienen de contorno, bueno, ahí la cosa cambia porque algunos pedacitos que tienen contacto con el contorno se comportan de una manera y los otros que están dentro del dominio sin estar cerca del contorno se comportan de otra. Por eso que acá se incluye todo lo que viene del dominio nada más. Y lo del contorno se trabaja aparte. Bueno, entonces esta parte que tenemos acá será lo que después será K por U. Y esto que tenemos acá es lo que en la práctica llamamos el F. Y después le voy a hacer la salvedad con la teoría, ¿no? Bueno, entonces, desde este punto de vista, voy a sacar con otro color. Desde este punto de vista, si yo quiero saber cuánto es KLM en este caso, bueno, KLM, ya sabemos que vamos a aplicar Galerkin, ¿no? Entonces es la integral entre 0 y 1 de W. No lo meto por acá. Lo voy a volver a escribir. Bueno, por Galerkin. Nosotros sabemos que WL es igual a ML. Entonces, en KLM tendríamos a la derivada de NL con respecto de X por la derivada de NM con respecto de X. Diferencial X. Y el FL ahora es la integral entre 0 y 1 de WL, de NL, porque esto es Galerkin, por 1 menos X al cuadrado. Diferencial X. Y por otro lado tendremos el R, que es el que guarda los términos remanentes, los que vienen del contorno, que será la suma de estos tres términos que tenemos acá. Bien. Entonces, fíjense cómo nos queda a nosotros el KLM y el FL cuando trabajamos con elementos finitos y cómo nos queda cuando trabajamos con residuos ponderados, ¿sí? Esto es hasta la semana pasada que eran residuos ponderados y acá viene todo, del dominio y del contorno. Lo mismo para el F. Cuando trabajamos con elementos finitos, acá solo lo del dominio, lo del contorno se guarda en el R para más adelante. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no hay dudas, entonces con SR me voy a la página 8 y continúo a partir de ahí. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Ya no estás viendo vos la pantalla? Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces con este término, que ya sabemos de dónde sale, y también sabemos esto, ¿sí? Con esto nos vamos a ir a la página 8. Tenemos esta información, y con esto iríamos a la página 8. En la página 8, que es cuando ya se aplica las condiciones de contorno, acá,
se aplican las condiciones de contorno, se trabaja con esto y decimos, bueno, nosotros acá ya tenemos armado el sistema de 4x4, 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿sí? Bueno, sobre ese sistema tenemos que trabajar porque en realidad vamos a tener 3 incógnitas, no 4. Entonces, con todo eso que hablamos recién, llegamos hasta este sistema, ¿sí? Con el sistema tal cual como está planteado, con KLM y FL que estaba en naranja, que les mostré antes, uno llega a este sistema. Me faltó un pedacito acá. Pero resulta que, en realidad, uno no puede resolver este sistema así como quedó, que esto vendría de trabajar con esta parte, con KLM y FL que está en naranja. Si uno mira KLM y FL, como está escrito acá, bueno, eso origina este sistema. Pero uno no podría resolverlo ahí nomás porque en realidad, si uno resuelve esto como está, estaría resolviendo otro sistema. Porque para resolver este sistema hay que tener en cuenta las condiciones que vienen de los términos remanentes, del R. Entonces, una vez que tengo todo eso, bueno, tengo que considerar esto que tengo acá. Y aplicar todo esto sobre este sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es aplicar condiciones de contorno? Que las condiciones de contorno se cumplan, ¿no? Si uno mira este problema cuando recién se plantea, dice, bueno, estoy pidiendo que en 5, que en x igual a 1, u valga 5. Quiere decir que aquí hay una condición de Dirichlet que debe cumplirse sí o sí. Entonces, este sistema debe cumplir esta condición de contorno. Si yo aplico esa condición de contorno, significa que tengo que hacer que la aproximación que yo calcule cumpla con la condición de Dirichlet. De manera que aplicar esa condición de contorno significa trabajar sobre este término, entre otras cosas, ¿no? Pero significa trabajar sobre este término, en parte porque también hay otras cosas más para hacer, pero trabajar sobre este término y que cumpla con la condición de Dirichlet, por ejemplo. Y después habrá que trabajar con los demás, pero inicialmente debemos trabajar con este término. Entonces, al aplicar condición de contorno, acá que es una condición de Dirichlet, tengo este término. Y acá vamos a hacer lo que nosotros ya sabemos con respecto de lo que ocurre con una condición de Dirichlet, que debe cumplirse sí o sí. Si eso es cierto, entonces la diferencia entre la aproximada y la exacta tiene que ser 0. Entonces, si esto es cierto, acá en este caso el ejemplo tiene un m mayúscula igual a 4. Bueno, acá otra diferencia es que esto no llega hasta el m, que digamos en parte de la teoría esto lo nombra como m, pero acá en la práctica no le pone m, lo detalla como cantidad de elementos más 1. ¿Sí? Como sea, esto para este ejercicio es 4. Entonces, esto quiere decir que la sumatoria desde 1 hasta 4 de los por nm tiene que ser igual a 5. Entonces, esto sería, expresado con los coeficientes, sería que U1 por N1, pero todo esto evaluado en 1, ¿no? En 1 más U2 por N2, evaluada en 2, en 1, más U3 por N3, evaluada en 1, más U4
por n4 en 1. Todo esto va a tener que ser igual a 5. ¿Por qué? Porque se debe cumplir la condición Dirichlet que me dice que nx igual a 1 debe valer lo mismo la aproximada que la real, ¿sí? Entonces ocurre esto. Pero si yo miro estas funciones de forma en 1, arriba está el dibujito, nosotros lo hicimos la clase pasada, acá está el dibujito. Si yo miro para x igual a 1, me fijo, digo, bueno, n3 es 0, n2 es 0, n4 es 0. La única que es distinta de 0 es n1, y que vale 1. Entonces, vuelvo acá, yo sé que esta va a valer 1, y que todas las demás van a valer 0. 0, 0 y 0. Por lo que estos términos se me eliminan. Y acá obtengo información para aplicar en el sistema que tengo acá arriba. Y una información que surge de allí es que U1 en realidad es 5. O sea que como mínimo ya sé que tengo una incógnita menos. Y eso tiene que tiene que aplicarse a este sistema. Es una de las cosas que tengo que aplicar. Entonces esto ya lo trabajé. Ahora a ver qué hago con los otros dos. Bueno, esto no le va a aportar nada al R porque es 0. Lo que se hace acá es trabajar todos los valores del R en un vector, ¿sí? O sea, este R se traduce en un vector con componentes R1, R2, R3 y R4. Esto ya sabemos que hay que aplicarlo después al sistema. Bueno, lo guardo ahí y ya lo voy a aplicar. Pero además el sistema contiene esto. Quiere decir que tengo que resolver esta parte que tengo acá, ¿sí? Entonces digo, bueno, para lograr obtener el R, necesito saber cuánto vale, o sea, cómo es el vector, qué vector define esta parte. Entonces, si yo trabajo esto, tratando de obtener ese vector R que está en el sistema, ¿sí? Bueno, entonces, yo sé que este vector, ya sabemos que esto por Galerkin, esto es NL en realidad, porque ya sabemos que WL rayita, bueno, perdón, que esto es WL en X igual a 1, me voy a confundir con el anterior. Bueno, WL, porque es Galerkin, es NL por esta derivada que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esto, el L tiene que variar desde 1 hasta 4, ¿sí? Entonces tendré N1 por esto que tengo acá, esto que será N1 evaluado en 1, por esa derivada que tengo ahí, pues estoy haciendo variar el L ahora. Esto será N2 en 1 por esa derivada, no puedo calcular. Ahora tengo, varío el L ahora vale 3, es N3, también evaluado en 1, por esa derivada, que no puedo calcular por ahora. Ahora tengo, variando el L, ahora esto vale 4, L vale 4, este es N4, evaluada en 1, por esa derivada, que no sé cuánto vale, pero bueno, ahí está. Y una vez que hago todo esto, me queda armado el vector que estaba buscando. ¿Sí? El vector que genera este término es este que tengo acá, haciendo variar el L. Pero si yo miro las funciones de forma evaluadas en 1, vuelvo a mirarlas, y bueno, evaluadas en 1, las funciones de forma, la única distinta de 0 es N1. Las demás son todas 0. Entonces, donde está N1,
esto vale 1. Y en los demás vale 0. Al valer 0, 0 por lo que sea será 0. Entonces, el vector que me queda acá finalmente es un vector donde tengo la primer componente es la derivada de un sombrerito con respecto de x por 1. O sea que solamente me va a quedar ese primer término, que sería 1 por derivada. En realidad es la derivada, ¿no? Y los demás son 0. Quiere decir que cuando arme ese vector R, yo tengo que incluir esto. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Esto ya lo trabajamos, ya sabemos que cuando lo aplique sobre este sistema, hay una incógnita que va a desaparecer. Este ya lo trabajamos, vimos en qué valores, en qué nodo vale 0 y cuándo vale, en qué nodo se anula y en qué nodo sigue existiendo. Bueno, ahora me falta este. Bueno, acuérdense que acá vamos a aplicar la condición, o sea, nosotros para cancelar, habíamos asumido esto, ¿sí? Cuando cancelamos ahí, se asumió esto. Y ahora lo voy a resucitar porque lo necesito. Entonces yo asumí esto. Bien, si esto es cierto, yo ya sé que WL en rayita, en x igual a 0, en realidad este WL rayita es WL, ¿sí? Pero como acá trabajamos con Galerkin, este WL termina siendo NL, ¿sí? Pero todo esto es evaluado en 0. Entonces, si yo quiero armar el vector acá, por acá, y si quiero armar el vector que genera esta expresión, digo, bueno, esto es NL evaluada en 0 por 5 doceavos, siendo el L que varía de 1 a 4 en este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos NL, cuando es 1, es N1, evaluada en 0, por 5 doceavos. Después hago variar el L, ahora es N2 en 0 por 5 doceavos. Es la misma plantillita, nada más que ahora la estoy haciendo variar para un L de 1 a 4. Tendremos ahora N3 en 0 por 5 doceavos y N4 en 0 por 5 doceavos. Entonces este es el vector que se genera. Ahora tengo que fijarme en 0, cuánto valen las funciones de forma. Si yo miro esto, en 0, las funciones de forma son todas 0. N1 es 0, N4 es 0, N2 es 0, excepto N3, que vale 1. Quiere decir que solamente este vale 1. Y los demás van a valer 0. De manera que esto va a contener todos ceros, excepto la tercer componente de este vector. Este es 0. Y este es 0. Entonces ahora
realidad esto va a ser igual a 0 primer componente, 0 segunda componente, y la tercer componente será menos 1 por, menos 1 por 5 doceavos. Y la cuarta componente también va a ser 0. Entonces, en realidad, ese término está generando este vector. Entonces, si analizo todo lo del R, repasemos, esto es lo que deduzco del término Dirichlet, y los otros dos que sumados componen el R, me están generando estos dos vectores. Pero estos son, acá tengo este valor menos este. En realidad acá lo puse negativo, o sea que los estaría sumando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar este vector y sumárselo al otro del otro término, ¿no? Entonces yo no voy a incluir el término Dirichlet porque yo sé que ese término es 0. Entonces, si yo miro el R, es igual a esto, más esto. Y este va a ser el R. Entonces, ¿cómo participa esto en este sistema? Tengo que armar este vector, lo reemplazo acá, y después que reemplazo tengo que aplicar esta condición porque ya sé que hay una incógnita que conozco, ¿sí? Voy a repasar a ver si estoy coincidiendo, a ver si haya algún error de signo o algo y no estoy coincidiendo. Menos 1 doceavo, perfecto. Y el otro, exactamente. Bueno, acá lo pusieron el I. Bueno, todo ese análisis que yo dije recién, nadie dijo nada, así que espero que no tengan dudas de eso, si no, pregunten. Porque yo voy a seguir, pero pregunten, si tienen dudas. Porque esto es necesario que lo tengan claro, porque después aparecen más cosas para agregar a este proceso, que es largo, y si no tienes seguro esto, incorporar todo junto cuesta. Bueno, todo esto que se menciona acá en la página 9 y 10, es lo que veníamos charlando recién. Acá está la suma ya de los dos vectores, entonces ya tiene armado el R. Entonces, ¿qué hace? Tiene la suma, es decir que el R va a ser igual en este caso a acá ya directamente suma, y entonces el R tiene acá la derivada de U, evaluada en X igual a 1, esa sería la primera, ya. Y esta sería la primera componente. La segunda componente sería 0, y la tercera componente sería menos 5 doceavos. La última sería 0. Quiere decir que en ese sistema, cuando uno habla de R, va a estar hablando de esto. Este R que tenemos acá, este vectorcito que tenemos acá, en realidad es esto. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos recién. Y no nos tenemos que olvidar además el tema del término Dirichlet, que también aporta un dato. Quiere decir que el sistema a resolver finalmente será reemplazando esto que tenemos acá. Lo que debe estar más adelante. Sí, acá está hecho. Perfecto. Bien.
El sistema finalmente, con el R ya con sus valores, es esto que tenemos acá. Bueno, y para resolver esto, ya nosotros contemplamos este término, el otro, lo pusimos en el R. Bueno, pero ahora hay que contemplar esta condición, porque nosotros no tenemos 4 incógnitas, tenemos 3 en realidad. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros sabemos que U1 vale 5, entonces no todas son incógnitas. Nuestras incógnitas en realidad serán U2, las incógnitas serán U2, U3 y U4, pero U1 no es una incógnita. Quiere decir que todos estos elementos de esta columna que están multiplicando a U1 no tendrían que estar, ¿sí? Porque nosotros acá con esto ya sabemos que U1 vale 5. Yo no quiero ahondar mucho en cuestiones de álgebra porque no sé cuánto, si se acuerdan ustedes, si lo saben o no, pero lo que voy a hacer es que toda esta columna que multiplica a 1, que es dato, la multiplico y lo paso para el otro lado de igualdad. ¿Todos entienden por qué hago eso? Es álgebra, pero si quieren lo repasamos. No, Sabrina, no se podría calcular el sistema así porque estarías resolviendo otra cosa. A ver, si yo quisiera escribir esto en forma de ecuaciones, escribo exactamente el mismo sistema. ¿Cómo haría? Yo digo, bueno, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones que estoy resolviendo acá? El sistema de ecuaciones que estoy resolviendo acá es esto por U1. La primera ecuación que representa este sistema es lo que voy a escribir ahora. Bueno, la primera fila, ¿qué está representando? Me está diciendo que esto es menos 3.3 por U1. Más 0 por U2. Más 0 por U3. Más 3.3 por U4. ¿Sí? Más este valor, más esta derivada. Bueno, todo eso es igual a 0. Eso es lo que está diciendo este sistema. ¿Sí? Bueno, lo mismo con las demás filas. Acá. Esto para que me entiendan por qué voy a hacer esto de pasar la columna para el otro lado. Y acá aparece este y un 0. Estoy haciendo acá, esto es 0 por U1. Este valor por U2. Más este valor por U3. Más este valor por U4. Más este valor, bueno, acá aparece un 0, todo esto igual a 0. ¿Sí? Y así con todas las filas. Lo mismo va a pasar acá. Esto es lo que significa en ecuaciones este sistema.
sea, es lo mismo que dijimos recién, pero expresado en forma de ecuaciones. Después de esto, no les tiene que quedar ninguna duda de por qué estoy pasando para el otro lado lo que voy a pasar. Bueno, entonces, esto es por U1, más esto por U2, más esto por U3, más 0 por U4, más este valor, menos 5/12, todo esto es igual a 0. Eso es lo que estoy representando. Y la última fila, es esto que tengo acá. Bueno, sería esto por U1 más esto por U2 más 0 por U3 menos esto por U4 más este valor que tenemos acá, bueno, más 0 sería, porque 0 no lo incluyo, todo esto es igual a 0. ¿Sí? Pero resulta que yo sé que U1 vale 5, de manera que esto no puede estar acá, no puedo tener este sistema. Si resucitamos sistemas lineales de métodos 1, es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero eso no es real, porque para que se cumpla la condición de contorno, U1 debe ser igual a 5. ¿Se acuerdan? Nosotros revisamos este término y dijimos, bueno, por la condición de Dirichlet, esto debe ser 0. La U aproximada en x igual a 1 debe ser igual a la U exacta. Y eso genera que U1 sea igual a 5. Entonces, si aplico la condición de contorno, hago esta deducción, y aplicar la condición de contorno significaría aplicar esta deducción al sistema. Y aplicar eso sería que esto ya sabemos que es 5, acá y acá. ¿Sí? Todo esto es 5. Entonces yo no puedo tener acá 4 incógnitas, porque no tengo 4 incógnitas. Si yo miro ecuación por ecuación, no puedo tener acá un dato. Entonces, ¿qué hago? Esto que tengo acá, lo que hago después es lo paso para el otro lado de la igualdad. Yo tendré 0, pues esto cambia de signo. Por lo tanto, este quedaría positivo. Lo que ustedes hacen en cualquier sistema, ¿no? Cuando algo es dato, lo pasan para el otro lado de la igualdad. Y queda el resto. Lo mismo acá. Bueno, este es 0, no va a sumar ni restar nada, pero si no fuese 0, igual va para el otro lado de la igualdad, cambia de signo. En este caso, esto va para el otro lado de la igualdad. Que es álgebra nada más, ¿no? Esto va para el otro lado de la igualdad, pero va a cambiar de signo. Que es resolución de sistemas lineales, nada más que eso. Entonces, si ustedes miran, dicen, bueno, a ver cómo representa este sistema. Esto ya pasó por el otro lado de la igualdad. Y estos son 0, menos 5, 3, 2,5, 0, menos 5, 3,3. Quiere decir que toda esta primera columna pasó toda para el otro lado de la igualdad. Si lo miran así ecuación por ecuación, bueno, lo pasé de esta manera, pero si lo hacen todo al mismo tiempo en forma de vectores y matrices, quiere decir que esta columna la pasé toda para el otro lado de la igualdad, cambiada de signo, multiplicando por 1, que es dato. Entonces, esta columna no puede existir, porque es la columna que multiplica todos los coeficientes a todos los U1. Solo multiplica a uno de estos elementos, multiplica a U1. Entonces eso pasa para el otro lado de la igualdad. Esto que es acá abajo es lo mismo que yo haga lo siguiente. Esa primera columna la cancelo. Antes de cancelar, debo copiar.
esta primera columna la cancelo, ¿sí? Y pasa para el otro lado de la igualdad. Entonces, paso esta columna para el otro lado, cambiada de signo, o la resto, es lo mismo. Yo la voy a restar acá para no hacer tanto lío. Bueno, entonces es esto, que lo pasé para el otro lado de la igualdad, pero todo esto está multiplicado por U1, que ya sabemos nosotros que eso tiene que ser 5 para que se cumpla la condición de contorno Dirichlet. ¿Sí? Bueno, bien, pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener un sistema con 3 incógnitas y con 4 ecuaciones. Entonces, una ecuación tengo que eliminar. Si yo estuviese trabajando con residuos ponderados, yo podría eliminar cualquier ecuación, ¿sí? Si nosotros estuviéramos trabajando como hasta la semana pasada, en este caso, ¿sí? Yo en este sistema podría eliminar cualquier ecuación. Lógico sería otro sistema distinto, ¿no? Pero cuando uno aplica la condición de Dirichlet con residuos ponderados, uno elimina la ecuación que uno quiera. En este caso, yo necesito eliminar esta ecuación que justo coincide con 1. ¿Por qué? Porque acá tengo este dato que yo no sé cuánto vale, ¿sí? No sé cuánto vale esta derivada de un sombrerito acá. Como no sé cuánto vale, si yo dejo esto vivo en el sistema, nunca voy a tener una solución única. Entonces lo que me conviene es cancelar esta primer fila, donde está esta fila, donde está esta derivada, porque entonces me saco de encima este dato que no sé qué es. Entonces cancelo esta ecuación, ya que hay que cancelar una ecuación. Bueno, yo cancelo la primera. ¿Por qué? Porque me conviene, me saco de encima esto que no sé cuánto vale, y entonces me queda un sistema donde todo es dato y yo puedo obtener una solución única, ¿sí? Bueno, pero además de eso, no me olvidé de pasarlo al otro lado de igualdad antes, además de eso yo me olvidé, esto que tengo acá, que también es dato, también habría que haberlo pasado al otro lado de la igualdad. Yo me olvidé, pero igual se podría pasar después, pero bueno, me olvidé de pasar esto al otro lado de la igualdad. Porque eso también era dato. Así que esto, cambiar el signo, me olvidé de pasar al otro lado. Profe, Bien. Sí. ¿y la expresión que estaba a la izquierda también no se podría pasar para el otro lado? Y Sí, 0, esto también. Sí, esto que tenemos acá, sí, también. Yo me olvidé de pasar eso. En realidad no puede ser antes o después, pero para ser ordenado hay que tendría que haberlo pasado antes. Ahí está. Profe, una consulta. Sí, sí. Usted eliminó la primera fila, pero bueno, eso fue a conveniencia, ¿no? No hay un criterio matemático, qué sé yo, Gauss-Jordan o algo de eso, por lo cual usted eliminó la primera fila. No, la eliminé porque yo acá justo tenía esto que no tiene un valor. Entonces, si yo dejaba esto en el sistema, no iba a poder tener una solución única. Así que por eso elegí esa primera fila. Como podía elegir cualquiera, elegí justo la que me saca de encima este valor, que no sé cuánto es. Entonces Buenísimo. después sí, me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas donde todo es dato para poder resolver. Después van a ver que más adelante esto se puede resucitar y determinar el valor. Pero por ahora, cuando uno inicia esto, uno no sabe el valor que tiene y entonces hace uso de esa posibilidad de poder elegir cualquier ecuación para eliminar el sistema, para eliminar esto que no sabemos cuánto es. Bueno, Gracias, profe. quedaría ya acá, de nada, quedaría acá ya el sistema para resolver. Y fíjense de acá en adelante que siempre, cuando ustedes tengan la condición de Dirichlet, fíjense, la condición de Dirichlet estaba en 1. Bueno, entonces yo eliminé la primera columna y la primera fila. Van a ver más adelante en otro ejemplo, si la condición hubiese estado, por ejemplo, en 3, van a ver que se les elimina la tercera columna y la tercera fila. Si la condición de Dirichlet hubiese estado en el nodo 2, van a ver que se elimina la segunda columna y la segunda ecuación. ¿Pero por qué es eso? Por todo esto que nosotros charlamos hasta acá. Solamente va a pasar eso, pero es por todo lo que nosotros charlamos hasta acá. ¿Sí? Por eso es que les queda este sistema
Finalmente, bueno, acá lo pasó para el otro lado de la igualdad, cosa que yo me olvidé. Y resuelve el sistema con las tres incógnitas que le quedan, que obtiene los valores, ¿no? Entonces, una vez que obtiene los valores, los grafica la aproximada versus la exacta, y fíjense que en estos nodos, los nodos donde comienza un elemento y continúa el otro, la solución es exacta. En cada uno de estos nodos la solución es exacta. Por eso es que le ponen el mismo nombre. Pues sí. Bueno, eso es todo lo que faltaba en el ejercicio. Fíjense que acá todo está relacionado con todo. ¿Por qué aparece el R? Por lo que charlamos al comienzo. ¿Y qué significa aplicar las condiciones de contorno? Bueno, significa que si esto se debe cumplir, eso implica que U1 es igual a 5 y este hay que volcarlo sí o sí en el sistema, porque si no, yo no habría aplicado las condiciones de contorno en este sistema. Y estaría mal, porque estaría resolviendo otra cosa que no es lo que me pidieron. ¿Sí? Entonces este es este ejemplo que tenemos acá. Yo creo que ya están subidos los ejercicios adicionales, parece que son definidos ahí en PEDCO, ejercicios adicionales donde ya arrancan con algunos ejercicios de este tipo. Lo que pasa es que los prácticos estaban pensados de otra manera. Todo lo que yo les mostré hasta el práctico 2 y todo eso es de residuos ponderados, es decir, hasta la semana pasada. Ustedes podrían pensarlos, cómo los harían si fuesen elementos finitos, porque el planteo de residuos es el mismo, lo que cambia es al final recién. Eso sería una buena idea, que ustedes los ejercicios que nosotros hemos resuelto con residuos ponderados, piensen ustedes cómo les quedaría KLM y FL al final, y lo que sería el R. Eso sería un buen ejercicio. Ustedes han resuelto varios ejercicios de residuos ponderados donde tienen expresiones de este tipo. Bueno, sería bueno que pensaran, si el mismo ejercicio uno lo hubiese resuelto con elementos finitos, cómo quedaría KLM, cómo quedaría el F y cómo quedaría el R. ¿Sí? Así que eso estaría bueno que lo revisen y lo veamos. Si tienen alguna duda o algo, o si quieren que lo hagamos en clase, lo podemos hacer. Bueno, no sé si a alguien le quedó una duda de todo este proceso que es largo y que todo tiene que ver con todo acá. Fíjense que todo sigue hasta el final. En el momento que me planteo residuos acá y cancelé esto, resucitó al final. Cuando tuve que trabajar con estos términos, bueno, acá aparece de nuevo esto y me permite expresar este término de otra manera. Todo se relaciona con todo acá. Entonces, es largo, o sea, si ustedes lo van entendiendo, no van a tener problemas. Pero es un proceso largo. Por eso yo les diría que no dejen amontonar. Practíquenlo, véanlo bien, sáquense bien las dudas de esto antes de arrancar con lo que viene. Porque es un proceso largo y va a ser más largo después todavía. Así que yo les diría que no se queden con esto, sino que lo vayan trabajando y fijando. Hay una diferencia de nomenclatura que usamos con la teoría nosotros. ¿Cómo podemos encarar esto con SILAB? Bueno, es más o menos lo mismo que yo les mostré a ustedes para residuos ponderados. A ver si tengo algo hecho acá. Para mostrarles un ejemplo o algo. Lo que pasa es que acá no hay programación. Es utilizarlo como utilizarían cualquier software para resolver integrales y que les simplifiquen los cálculos. Yo tengo algo hecho, pero no sé si... Yo definiría las funciones para calcular las integrales y después resolver el sistema, que es lo que ya hicimos nosotros en alguna clase que yo les mostré.
Dame un segundo que se está abriendo. Esperen un segundo. Ya, esto es lo que yo quiero. Bueno, yo acá lo usé solamente para graficar. Pero después la gráfica, o sea, para resolver todas estas cantidad impresionante de integrales que ustedes tienen, que se les ocurra hacerlo a mano, porque igual ustedes deben usar software para resolver estos temas en otras materias. Yo les diría que usen Scilab porque ya se van acostumbrando, porque en la segunda parte ven programación, entonces ya están más familiarizados con Scilab. Pero lo van a usar para el cálculo de estas integrales, por ejemplo, ustedes pueden definir las funciones de forma y después calcular. Yo eso se los había mostrado para residuos ponderados. Acá está. Yo les había dicho que, por ejemplo, para resolver esa cantidad impresionante de integrales, lo que hacía yo, se me ocurrió a mí, era definir todas las funciones de forma, ¿no? Todas las que necesite. Bueno, acá la psi, L de psi, todo esto no existiría. Definimos las funciones, después la multiplicación de funciones entre sí, y después las integro con el g. ¿No? Eso para poder calcular las integrales, la cantidad de integrales que tiene. Para resolver el sistema, después lo que hacían era k barra invertida menos f, o k no, era k por f. Entonces, bueno, resuelven el sistema, y después, cuando tienen la solución de los coeficientes, que ya se llamarán u, bueno, hay que graficarlo. Y acá lo que había hecho yo para resolver ponderado, que también lo pueden hacer para esto, es que definen un vector X con las componentes que están dentro del dominio. Después voy a cargar los valores de la función dentro de todo el dominio, y después grafico una terna con la función exacta, que en un lado ya la cargué, y la otra terna con la función aproximada, cuyos valores fui cargando acá. El tema es que acá la función aproximada no se comporta igual en todo el dominio. Entonces, lo que yo hice acá fue integrar, esto grafica directamente, esta sería la función exacta que tengo acá. Y lo que hice acá, no, simplemente acá integré nada más. No mucho más. El gráfico, lo que podrían ir haciendo ustedes es un gráfico, claro, el gráfico acá lo que hace es graficar desde un punto, un X inicial hasta un X final. Y esto lo podrían hacer con cada parte del dominio. Entonces arman un gráfico, lo que ustedes vieron acá que yo hice para residuos ponderados, donde en todo el dominio se comportaba igual, podrían tener ustedes, por ejemplo, un X1 para el primer elemento, X2 para el segundo, y después trabajarlo de distinta manera. O sea, no tendría esto. Por ejemplo, si estuviésemos en este ejercicio, en lugar de esto yo pondría 3, porque la función aproximada se comporta distinto. Después para este ejercicio haría uno que vaya de 0 a 0,3. Y sería X1. Después haría otro que vaya de 0,3 a 0,7.
otro que vaya de 0,7 a 1. Serían distintas partes del dominio, ¿no? Bueno, esto es otra cosa, lo que tengo casi que no. Mostraría solamente la parte esta para que me tomarían para graficar. Y esto lo haría, pero parte por parte. O sea, haría esto, por ejemplo, para x1, y acá tendría que definir la función aproximada para... tengo un vector de aproximación para el primer elemento, ¿no? Y entonces, acá utilizaría la función para el primer elemento. Y esto tendría que repetirlo 3 veces. Es una idea que se me ocurre a mí, ¿no? Después ustedes pueden hacer lo que quieran. Haría esto desde longitud de x2, longitud de x3, y iría cargando vectores de aproximación. Esa es la manera más fácil que se me está ocurriendo. Entonces yo tengo definidos estos por tramos, porque bueno, esta sería la función exacta. Esto está bien, si acá definimos la función z exacta, siempre va a ser la misma. Supongo que z sea la función exacta definida. Z en este caso sería la solución exacta, que es esta. ¿Sí? La función z sería esta, porque es la misma para cualquiera de los dominios, para cualquiera de las subdivisiones del dominio, para cualquiera de los elementos, z va a ser la misma. Y la otra, que es la aproximada, hago 3 funciones aproximadas distintas. Pero no me importa porque tienen distintos rangos, entonces iría cargando todas las imágenes de las aproximadas. Por supuesto, estas funciones aproximadas tendrían que estar siendo definidas para cada elemento, ¿no? Si yo voy a definirla. Acá no la escribí. Lo que pasa es que esta solución se divide en partes después. A ver. Esta la van a tener que dividir en partes y ver cuál es la que usan en cada parte. No lo podemos hacer. Claro, si no, no van a saber qué graficar. Bueno, nos vamos a quedar con esta expresión de la solución aproximada, pero nosotros la vamos a detallar un poquito más. Bien. Bueno, esta va a ser la expresión genérica, pero no se va a comportar igual en cada elemento. Una historia distinta para cada elemento. Y para la nomenclatura que nosotros vimos, me parece que supra era de cada elemento. Supongamos que esto es para el elemento 1. Voy a hacer apropiadamente para que se entienda. Este sería la U sombrerito de X, ¿no? Sería igual a una función partida que está de esta manera. Porque se puede expresar así, pero resulta que estas N1, N2, N3 y N4 se comportan distintos según donde estamos en el dominio. Entonces, no es lo mismo si estamos entre 0 y 3 a que si estamos en otro valor. Acá, entonces tenemos una que va desde 0 hasta 3. O sea, necesito ver cómo está definido el dominio.
de 0 a 3 el dominio del elemento 1. Entonces esto para los X que van de 0 a 0.3. Y estos están en el elemento 1, no, en el elemento 3. O sea que todos los que tienen acá están en supra 3. ¿Recuerdan que al principio habíamos hablado de cómo nombrar a la función? Y les decía, aparece un supra porque la misma función se comporta igual en un elemento que en otro. No. Este iría desde 0,3 a 0,7, que es el elemento 1. Ay, acá me falta el 1. De 0,3 a 0,7. Esto es importante, ¿eh? No sé si lo tenían claro ya lo sabían, se dieron cuenta solos, pero si no es así es importante que lo vean. Bueno, esto es en el elemento 1, así que estas funciones de forma es la definición de estas funciones de forma, pero en el elemento 1. ¿Por qué? Porque la misma función de forma no se comporta igual en un elemento que en otro, salvo cuando son ceros siempre, ¿no? Ya. Y la última corresponden al elemento 2, que va de 0,7 a 1. Entonces, esta ramita iría. Ahí estoy mezclando puntos con coma. Yo solamente usé la coma por eso. De 0 a 7. Hasta 1. Y esos son del elemento 2. Entonces, estas funciones son supra 2. ¿Se acuerdan esto, no? Que nosotros lo charlamos al comienzo. Cuando hablamos de las funciones de forma, yo les decía el martes pasado que se nombran de esta manera. Un supra, que era el número de elementos. Entonces, esa sería la manera correcta de nombrar esta aproximada, que no se comporta igual. ¿Qué pasa? Si yo observo esto, por ejemplo, N1, si miro en este elemento, el elemento 3, si observo el elemento 3, que es el primero, me doy cuenta que N3 es una recta en bajada, que tiene esta ecuación. N2 es una recta en subida que tiene esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El primer elemento, N3 vale esto, en el elemento 1. Vengo acá. N3 en realidad es eso. ¿Sí? Después miro, digo, bueno, pensando en el elemento 1, N2 es esta recta en subida, que tiene esta ecuación. Siempre pensando en el elemento 1, ¿no? Bien, no. Empecemos. N2 en el elemento 3, vale esto. Porque tienen que reemplazar esto.
uno por uno. ¿Qué pasa con N1 y N4? N1 es 0, perdón, N4 es 0 y N1 es 0. De manera que estos términos, no, o sea, no, acá son 0. Como son 0, se me van. ¿Por qué? Porque este es 0 y este es 0. ¿Sí? Bueno, de manera que si yo tengo que escribir cuál es la ecuación acá, cuál es la aproximada para el elemento 1, y va a ser compuesta por estos dos términos. Lo mismo tengo que hacer para más abajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que escribir, o sea, sí entienden cómo vamos a hacer para abajo, ¿no? Porque esto cambia. Buenísimo. Bueno, entonces no voy a hacer una por una, pero ya saben que cambia. Miren, acá por ejemplo esta N2, elemento 3 vale esto. Y si yo miro más abajo, si me equivoco, N2 en el elemento 1 vale esto que tenemos acá. Ah, no, perdón, esto. No, ahí. Acá quiero que vean por qué es necesario. Fíjense que N2, en el elemento 1 vale esto, pero en el elemento 3 vale esto, y en el elemento 1 vale esto que copié ahora. Solo ese copié, porque yo lo que quería era que ustedes vean cómo la misma función de forma se comporta distinto en un elemento que en el otro. ¿Sí? Bueno, ustedes reemplazan todos los demás. Pero después, lo que ustedes van a hacer cuando vayan a Scilab es cargar todas las aproximadas por separado, una para cada elemento. Entonces acá, esta aproximación, esta aproximada, que le puse 1, bueno, pues le pueden poner número de elementos ustedes si quieren, ¿no? La aproximada que le puse 1, bueno, esta aproximada tiene que ser una función que definan más arriba y que sea igual a esto. Después van a tener esta aproximada acá, sería 2, por ejemplo. La cambiamos a este y le ponemos el número de elementos. Bueno, entonces esta, por ejemplo, esta aproximada es una función que van a tener que definir más arriba y que va a ser igual a esto. ¿Sí? Y la última que estamos usando acá para graficar, para armar la aproximada de la tercera parte, esta que tengo acá, bueno, en realidad va a ser igual a toda esta expresión. Lo que pasa es que hay que ver a qué equivale la expresión haciendo esto que yo hice al principio. Entonces ustedes definen esas funciones en Scilab y ya cuando tienen cargados todos estos vectorcitos, que tienen acá las abscisas y acá van a tener las ordenadas, bueno, después grafiquen todo junto. Entonces van a tener, por un lado, si quiero solamente las aproximadas, tendré x1, voy elemento por elemento. X1, voy a tener el otro vector con la aproximación acá, por este lado, y para la aproximada voy a usar en todos los casos el mismo color, salvo que ustedes quieran graficar en un elemento de distinto color que en otro, pero si no, yo voy a usar para todo rojo como... ¿Qué usaron acá? Al final usaron para la aproximada el verde. Bueno, entonces, si fuese verde, es green. Así que, ya. Bueno, después dibujo ahí nomás, que dibuje la otra en X2. Y habría que ver cómo va a quedar esto, ¿no? Pero más o menos puede ser esta la idea. También en gris, en verde, y acá X3, aproximada que tenemos acá. Sí. Bueno, entonces esto debería superponer la gráfica de esto con la gráfica de esto y con la gráfica de esto.
Pero la superposición en realidad no va a ser tal, porque cada una de estas está definida para un rango distinto de valores. Así que yo creo que con esto podría funcionar. Pruébenlo y cualquier cosa me dicen y lo vemos en la clase que viene. Les dejo la idea como para que ustedes lo prueben. Tienen que armar las funciones aproximadas y después trabajar con el plot. Y esto sería la función aproximada. La exacta, uno podría agregar términos acá o hacer un plot aparte para graficar la función exacta, porque esa siempre va a estar igual. Entonces uno podría hacer aparte plot sin limpiar la ventana de la figura. Uno podría poner acá todos los valores. Supongo que acá creo un X, como tenía antes, con todo el dominio. Porque el exacto se comporta igual en todo el dominio. Entonces yo podría hacer de 0, un paso en 0.01, llegar hasta 1. Esto para todo el dominio. Entonces, esto es X acá. Y uso el I. Porque en cada una de estas partecitas yo fui cargando el I con lo que correspondía, ¿no? Ah, y acá esto es en X1, esto es en X2, y esto es en X3. Y acá el I ya quedaría cargado. Los primeros elementos los cargan de esta manera, con estos valores, bueno, y así. Lo que pasa es que Z siempre va a ser la misma, entonces acá podría hacerlo de esta manera. Y esto que sea ¿qué color le uso acá? En rojo. Entonces esto en verde. Si yo no escribo nada, mando esto a una ventana, grafica esto, y no escribo más nada, solamente pongo el plot, este plot va a salir en la misma ventana, se va a superponer con lo anterior. Así que para que no se les complique a tratar de hacer todo en una misma ventana, digo, bueno, hagámoslo, o sea, para que no se les complique haciendo todo con el mismo plot, digo, bueno, hagamos dos plots, total van a ir a la misma ventana y se van a superponer, que es lo que nosotros queremos lograr cuando vemos esto, ¿sí? Yo creo que esta sería una manera, me parece una manera simple de hacerlo. Quedarían ustedes, que ustedes vayan escribiendo estas funciones de aproximación para cada elemento, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos acá. Teniendo en cuenta esto, ustedes definan cada una de las funciones de aproximación para cada elemento, cargan las aproximaciones y después van graficando. Es una idea que se me ocurre así como más simple, pero después cada uno puede intentarlo como quiera. Tienen que probarlo y hacerlo, y cualquier cosa, bueno, lo vemos en la consulta o en la clase que viene. Yo creo que ya les sacaron fotos, les mandé el código de lo que hice para residuos ponderados. Bueno, ahora tendrían que agregar esto para elementos finitos. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, chicos, entonces yo me quedo... Sí, lo que tienen que hacer es probarlo, porque se van a encontrar con los problemas una vez que lo prueben. Pero me traen el código y entonces les comparto pantalla y me muestran y ahí vemos por qué no anda. Estaría bueno que lo haga, que lo traiga para la clase y lo podemos ver, porque entonces lo que vamos resolviendo, que no les salga, no importa, tráiganlo igual y lo vemos en la clase. Entonces las correcciones que haga uno, ya todos la van a ir viendo y les va a ayudar a los demás también. Así que, bueno chicos, yo no voy a exponer más nada. Quedan ustedes ahora, tienen ejercicios adicionales, tienen... Porque también está lo que habíamos charlado la clase pasada, ¿se acuerdan? Que es de residuos ponderados, pero bueno, eso también es importante que lo vean. Tienen eso, tienen el cuestionario, lo que vimos hoy. Así que bueno, yo no expongo más nada, pero nos quedamos hasta el final de la clase, hasta las 9, para las dudas que tengo. Bueno, ya los libero y bueno, nos quedamos nosotros para el resto.
Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué pasó? No sé si me están escuchando, pero algo le pasó a mi máquina. No Sí, puedo ver profe, más se nada. escucha. Bueno, porque se me congeló la pantalla y no veo más nada. Ah, Así que voy a tratar de volver a entrar. bueno, te escuchas bien igual.